por favor, si hay alguna dificultad me lo hacen saber. Ustedes saben que todavía a veces hay algunos problemas que tienen que ver con la tecnología. Bueno, como les estaba comentando, entonces aquí vamos a hablar sobre justamente anticoncepción en adolescentes, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y como les estaba mencionando, el tema, por ejemplo, del desarrollo de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes es un tema que precisamente es sumamente importante mirarlo en todo el contexto de lo que significa el poder apoyar en su salud y poder detectar a tiempo algunos problemas que puedan tener precisamente los niños, niñas y adolescentes durante su desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre anticoncepción en adolescentes, porque los adolescentes, como sabemos, no son niños grandes ni tampoco son adultos pequeños, son adolescentes. Y hay que contextualizar precisamente su desarrollo en ese punto de su edad, en el que precisamente comienzan en la pubertad a haber cambios importantes, no solamente desde el punto de vista físico, sino principalmente psicológico y de desarrollo mental. Ya se conoce que los adolescentes, por ejemplo, se produce una maduración de todo el sistema nervioso central desde el punto de vista biológico, pero también principalmente el desarrollo y la maduración es de una serie de elementos cerebrales que justamente van a permitir de que los mecanismos del desarrollo, por ejemplo, de la abstracción cerebral, el desarrollo de algunos conceptos que se requiere como seres humanos para, por ejemplo, participar en la sociedad, también se desarrollan y maduran. Ya se ha visto que durante la adolescencia, hasta los 14 o 15 años aproximadamente, es como que si las líneas y las conexiones cerebrales comienzan a madurar rápidamente, pero este proceso de maduración cerebral es diferente, o sea, no se produce uniformemente en todo el cerebro. Se ha observado de que, por ejemplo, el desarrollo de las áreas que son más frontales son las que se desarrollan con menos lentitud. Por lo tanto, se reconoce ahora que los adolescentes es como si fueran carros con motores nuevos, pero con los frenos no muy bien afinados. Pero esto no significa definitivamente de que estos frenos no se puedan afinar. Estos frenos están relacionados... Sí. ¿Está moviendo su diapositiva? No, todavía no. Perdón. No muevo la presentación. Correcto, gracias que me hayas avisado. Estos frenos que estaba mencionando que tienen que ver principalmente con los aspectos de educación y lógicamente con los aspectos culturales. Entonces, en ese contexto, digamos ya biológico, se reconoce el desarrollo de adolescentes, es que tenemos adolescentes con diferentes contextos culturales en donde precisamente la educación va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de estas zonas cerebrales, que son precisamente las zonas frontales, y que nos permiten diferenciarnos precisamente para poder, por ejemplo, conseguir mecanismos de abstracción y de relaciones sociales por parte de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien. Entonces, en ese contexto, una de las situaciones especiales que manejan en los adolescentes son que precisamente se pueden generar conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo que se pueden producir en adolescentes están clasificadas, conocemos muchas de ellas, pero de lo que vamos a hablar ahora es justamente las conductas de riesgo que se determinan en relación a su sexualidad o al ejercicio de la sexualidad. Y el ejercicio de su sexualidad puede tener dos consecuencias: el embarazo no deseado o las infecciones de transmisión sexual. Entonces, vamos a ver cómo se ha estado mirando, vamos a partir de un contexto internacional de cómo, por ejemplo, estamos mirando nosotros el contexto del desarrollo de políticas en lo que significan los métodos anticonceptivos para adolescentes. Y quería darles esta pequeña introducción para poder conocer qué son realmente los adolescentes. Con esta introducción breve, por supuesto, he sido muy breve, pero sabemos que hasta de repente podría haber una exposición sobre el desarrollo, por ejemplo, mental y de las conexiones cerebrales de los adolescentes que ya se estudian. En el contexto mundial se reconoce que se han planteado, por ejemplo, para el milenio actual, algunas metas, y queremos hablar sobre las metas de salud materno-neonatal. Las metas para el 2030, por ejemplo, es reducir tener una tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, y lograr, por ejemplo, muertes evitables en recién nacidos. Y también para el 2030 se debería garantizar dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible que haya acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar,
así como el contexto, por ejemplo, de brindar información, educación y la integración de la salud reproductiva en estrategias y los programas nacionales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de salud sexual y salud reproductiva, encaja precisamente lo que significa mirar qué está pasando, por ejemplo, con el desarrollo sexual de los niños, niñas y adolescentes. Para lograr la reducción de estas tasas de mortalidad materna, nosotros tenemos algunos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es el índice de mortalidad materna, para estar relacionado a la mortalidad materna, y la proporción de partos, por ejemplo, con asistencia personal sanitario especializado. ¿Por qué? Porque esto se ha visto de que es una de las principales estrategias para evitar muerte materna. Por otro lado, por ejemplo, cuando se habla de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y protección familiar, se incluye, ¿no?, en un indicador todas las mujeres que están en edad de procrear de 15 a 49 años y que deben utilizar métodos modernos. Y se pone como una estrategia importante disminuir la tasa de fecundidad de los adolescentes, de tal manera que pueda llegar, por ejemplo, a esta tasa de fecundidad, llegue a indicadores, pero vamos a decir más adelante, que nos permitan evaluar de que, por ejemplo, los adolescentes no estén expuestos a embarazos no deseados. Habíamos hablado entonces de que, por ejemplo, la salud sexual o el ejercicio de la sexualidad podría generar una situación de riesgo si, por ejemplo, esto genera embarazos no deseados y infecciones de transmisión sexual. En el caso, por ejemplo, de embarazos no deseados, entonces hay que contextualizar de que también dentro de lo que significa el Estado, actualmente se plantean indicadores que nos permiten, por ejemplo, y que se van a buscar que garantizar de que también los adolescentes, por ejemplo, puedan acceder a métodos anticonceptivos modernos. Eso es lo primero que queremos, que se pueda mirar como que son prácticas políticas. Ahora, ¿en qué contexto político se desarrolla esto? Definitivamente uno de ellos es el derecho a la salud. El derecho a la salud está garantizado por el artículo 7 de la Constitución Política, donde establece, por ejemplo, de que las personas deben tener la garantía de su salud. Y dentro del contexto de la salud está justamente la parte de la salud sexual y reproductiva, que se constituye una dimensión del derecho fundamental a la salud que refiere precisamente el artículo 7 de la Constitución Política del Estado y el artículo 21 del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, como un derecho fundamental, el derecho también a la salud sexual y reproductiva forma parte del área de la salud y una serie de documentos normativos como la norma de planificación familiar, atención integral al gestante, atención, por ejemplo, del parto hospital, atención de los adolescentes gestantes. Todos ellos están encuadrados entonces en lo que significa el derecho a las personas en general, incluidos los adolescentes, a lo que significa su salud sexual y reproductiva. Esto, por ejemplo, son las normas técnicas de salud y planificación familiar, ¿no?, que precisamente está contextualizada en lo que significa, por ejemplo, garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva de todas las personas, incluidos adolescentes, así como durante la pandemia, por ejemplo, algunas directivas que ya existen y que no se han derogado, porque incluso se ha incluido dentro de lo que significa la directiva de atención de la emergencia, donde tiene que garantizarse los servicios de planificación familiar. Es decir, los servicios de planificación familiar tienen que estar garantizados en todos los niveles y tienen que estar garantizados para todas las personas. Entonces, este es un contexto. Cuando hablamos de todas las personas, incluimos adolescentes. De repente alguien por ahí pregunta, doctor, pero estamos incluyendo adolescentes, por ejemplo, de 15 a 14 años, de mayores de 14 años. Así es. Porque cuando hablamos de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de las personas para que puedan decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Y nuestras leyes separan una edad que es 14 años. Todas las personas, por ejemplo, que son mayores de 14 años, tienen el derecho, por ejemplo, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, incluidos adolescentes. En cambio, las personas menores de 14 años no tienen ese derecho. Y es que la ley protege a las personas. Por ejemplo, la ley protege a todas las personas para garantizar justamente el derecho a una vida sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque justamente cuando, por ejemplo, existe un delito o una afectación de este derecho, las personas se afectan a este derecho. En cambio, en niños y niñas, adolescentes, niños y niños menores de 14 años, tienen un contexto que se llama precisamente el derecho a su crecimiento y su desarrollo sexual. Entonces se llama a la identidad sexual.
Mientras que las personas mayores de 14 años, por ejemplo, tienen derecho a la sexualidad, las menores de 14 años, todos los menores de 14 años, puede verse afectado su indemnidad sexual. Entonces, precisamente, esa edad es crítica. Por lo tanto, todas las personas menores de 14 años que tuvieran relaciones sexuales están incluidas en lo que significa la aceptación de esta indemnidad y por lo tanto eso es lo que significa la relación sexual. Muy bien, el derecho a la salud, ya sabemos, y aquí queremos ponerlo, tiene pues el componente, la dimensión de la salud física, psicológica, sexual y reproductiva, como hemos venido mencionando. Y en lo que significa la expresión del derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Significa que acceder a información confiable, oportuna sobre salud reproductiva, para que tomen decisiones, recibir consejería, ¿no? Incluir el tema del acceso a métodos anticonceptivos, recibir atención de manera respetuosa, teniendo en cuenta la interculturalidad, la edad, el desarrollo de las personas, recibir un trato amable, que siempre se respete su confidencialidad, su privacidad, sus emociones y sentimientos, así como reconocer la consecuencia, por ejemplo, los riesgos de embarazo no deseado, del aborto, de las infecciones de transmisión sexual, y vivir su sexualidad con autonomía progresiva, sin exclusión, libre de violencia y discriminación. Este es un derecho al cual tienen todos los adolescentes, y como voy a repetir, está escrito en todas las normas y las leyes y las expresiones jurídicas que tengamos. Por lo tanto, tenemos que reconocer el derecho que tienen los adolescentes a una salud sexual y reproductiva, ¿no? Tal como lo hemos venido mencionando. ¿Cuáles son los espacios de interacción, por ejemplo, para que el ejercicio de la salud sexual y reproductiva en adolescentes de repente pueda verse afectado? Dentro de la comunidad, y en todo están, por ejemplo, los estereotipos o el género, o también, por ejemplo, el estereotipo de género que se establece cuando a veces se menciona, no, un problema de método anticonceptivo es un problema femenino, no es un problema masculino. Mitos sobre, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Si las mujeres son muy jóvenes, el usar métodos anticonceptivos puede producirle problemas que van a afectar, por ejemplo, su fertilidad, ¿no? Esta es una creencia y que se impregnan en la comunidad y desde la comunidad. La exposición a la violencia, ¿no? Donde precisamente las mujeres o los hombres o los adolescentes, las y los adolescentes no pueden expresar libremente y pueden ser sometidos a violencia o incluso, por ejemplo, pueden asignarles un rol reproductivo desde muy jóvenes, como ocurre en algunas regiones de nuestro país, donde todavía se mantiene el matrimonio infantil, es decir, se determina, por ejemplo, la unión de muchachas muy jóvenes, adolescentes, incluso prepúberes a veces, con adultos mayores o con adultos, ¿no? Donde precisamente le asignan una función netamente reproductiva y lo quieren enmascarar tras acciones o tras situaciones culturales, cuando esto no tiene nada que ver, porque las cuestiones culturales tienen que ver con la manera como vemos nuestro entorno, no tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, de generar unos efectos de un ejercicio de poder sobre personas que tienen menos posibilidad de expresarse, porque la pregunta sería si a estas adolescentes, estas niñas, por ejemplo, están de acuerdo con tener ese tipo de relaciones o actividades que van en contra de su propio desarrollo. La influencia de las redes sociales, por ejemplo, aspectos relacionados a la discriminación. Entonces, estos son aspectos, por ejemplo, que están relacionados con el entorno. El otro aspecto es la familia, por ejemplo, con acciones restrictivas sobre el uso de los servicios de salud sexual. O sea que si vas a un servicio de salud sexual, seguro es porque ya estás teniendo, por ejemplo, o se discrimina o se niega la posibilidad de las personas, por ejemplo, o el desarrollo de los adolescentes a tener o no relaciones sexuales, temores a críticas y cuestionamientos, métodos y también desinformación sobre los métodos anticonceptivos y que a veces vienen de la familia, ¿no? Los costos, por ejemplo, de los servicios de salud sexual, que no solamente debemos ver el tema de valoración de los costos relacionados al costo de una consulta, sino principalmente a la manera como accede, ¿no?, a esa consulta, el tiempo que, por ejemplo, se genera para acceder a un método anticonceptivo por parte de un adolescente, ¿no? También es un aspecto que debemos incluir en los costos. Un ejemplo que coloco yo, por ejemplo, muy común es cuando les digo, si un adolescente, por ejemplo, va a tener relaciones sexuales en una zona urbana, en una zona, por ejemplo, hablemos de Jesús María, etcétera, y tiene dinero en el bolsillo, puede acceder rápidamente a una farmacia y en medio de 3 minutos accede a un preservativo. Pero si es un adolescente que tiene que acceder a un centro de salud para recoger un preservativo, va a demorar mínimo de 4 a 6 horas. Eso, por ejemplo, es limitar el acceso a los servicios de salud. Ojalá
que desgraciadamente tenemos tantas normas en el Estado y procesos administrativos que cumplir, como por ejemplo garantizar que el adolescente va a utilizar precisamente el preservativo bien, por lo tanto tenemos que hacer una buena consejería, y si no pasa por consejería no le podemos dar el preservativo. Entonces todos esos temas son temas que deberíamos incluir en temas de costos, ¿no? Para que precisamente podamos planificar. Los otros son las barreras socioculturales, económicas, geográficas, por ejemplo, acceso a servicios de salud. No hay acceso, no hay servicios de salud, entonces ¿cómo pueden llegar precisamente poblaciones dispersas? Barreras, por ejemplo, desde los proveedores, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega un adolescente y le comienza a preguntar, pero tan chiquito, tan chiquita, van a usar un preservativo, o eres tan chiquita para usar una anticoncepción oral de emergencia, ¿no? También problemas de gestión para la producción de servicios. Nosotros, por ejemplo, ahorita en el país tenemos garantizados métodos anticonceptivos en todo el país. ¿Dónde está el problema? A veces encontramos el problema de que los anticonceptivos se encuentran, por ejemplo, en los almacenes de la región o del centro de salud, que tenía que enviar a la posta y no se envió porque no sabía. O sea, eso, por ejemplo, son problemas de gestión de a veces de producción de servicios, ¿no? O que, por ejemplo, se cierran servicios de planificación familiar en los hospitales. No, porque como somos hospitales no tenemos que ver planificación familiar. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. La prevención familiar debe estar en todos los hospitales y en todos los niveles, porque tenemos que garantizar oportunidad de acceso, y es gratuita, y tenemos suficientes métodos anticonceptivos, por no repetir, en todo el país. El nivel de inversión que hacemos, por ejemplo, es muy alto para garantizar de que todas las poblaciones en nuestro país, todo el poblador pueda acceder a métodos anticonceptivos, incluidos los adolescentes. Entre el tema de instituciones educativas, por ejemplo, hay limitada implementación de educación sexual integral, porque también hay muchos factores culturales dentro de los docentes, una escasa articulación de la comunidad educativa, por ejemplo, con la realidad que están viviendo los adolescentes. Habían ejemplos que podemos poner cuando participamos en meses de prevención de adolescentes, y los adolescentes que venían de los colegios decían, pues bueno, sí es cierto, nos han estado hablando, pero nos hablan a veces los profesores de forma tan bromista que a veces pues no se les toma en serio. O sea, realmente todo malas estrategias, por ejemplo, de comunicación para realmente la necesidad de los adolescentes, ¿no? Y la poca capacitación que tenemos pues, de docentes para la educación sexual integral, ¿no? Cuando esto debe ser, por ejemplo, actividades permanentes de educación sexual integral, donde tienen que estar tanto la familia, la comunidad, los servicios de instituciones educativas, bien claras en lo que significa, por ejemplo, la provisión de información. Justamente uno de los principales derechos que hemos puesto acá es precisamente garantizar el acceso a información real, ¿no? De lo que debe significar esa sexualidad, ¿no? En los adolescentes. Pero si nosotros intentamos, por ejemplo, tergiversar la participación de la familia con restricción, entonces ahí sí vamos a tener un problema, porque se ha observado que precisamente el adolescente que está menos informado es el que tiene más probabilidades, por ejemplo, de tener un embarazo no deseado. ¿Cuáles son entonces estas necesidades de atención en salud reproductiva? Conocer sobre sexualidad, desarrollo sexual, enamoramiento, relación de la pareja, la consejería, la anticoncepción y prevención del embarazo, así como la infección sexual, y también la prevención y atención de la violencia de género, en el cual, por ejemplo, un adolescente puede estar expuesto y que está tan normalizada la violencia de género que precisamente, por ejemplo, no puede ser a veces detectada, ¿no? Y lo peor, lógicamente, es la exposición a la violencia sexual, en la que precisamente nosotros estamos observando y lo miramos un poco preocupados en el contexto del incremento, por ejemplo, de más adolescentes que son menores de 14 años y que, por ejemplo, llegan a ser niñas, y que lógicamente esto es producto de la violencia sexual, ¿no? Motivos a veces por qué, por ejemplo, un adolescente a veces no quiere usar un método anticonceptivo. Hay que considerar de que muchas veces, por ejemplo, y mencionaba yo al comienzo, de que el desarrollo del adolescente le da una característica especial a su condición, por ejemplo, de desarrollo cerebral. Y decíamos de que se comienzan a crear una serie de elementos culturales que se incorporan a veces muy fuertemente al pensamiento y generan una situación no de pensamiento crítico, sino muy por el contrario, ¿no? Por ejemplo, el creer que no quedar embarazadas, la situación de, ¿cómo se llama?, de invulnerabilidad de los y las adolescentes, que confían lógicamente que no les va a pasar nada,
Entonces mencionan a veces de que solamente una relación sexual, o depende cómo, por ejemplo, tenga la relación sexual para que no quedes embarazada, y eso, por ejemplo, es una creencia definitivamente, o pensar que no le va a pasar precisamente a ella, ¿no? Ese es, ¿no? Un pensamiento muy común en los adolescentes. Temor a ir a un servicio de salud porque precisamente por todos los factores que hemos mencionado antes para los que son métodos anticonceptivos, no saber cómo obtener un anticonceptivo, pensar que no tiene dinero para pagarlo, ya estamos diciendo que ahorita es gratuito y nosotros debemos esforzarnos para que llegue precisamente a las personas que lo necesitan. Está preocupado, por ejemplo, para que sus padres se enteren que ya tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se considera pues, que de repente no deberían tener relaciones sexuales, o sea, se niega la sexualidad de las personas, ¿no? Tener miedo a que piense su pareja sobre usar métodos anticonceptivos, carambas, o sea, si una muchacha de repente sabe o conoce el preservativo, entonces es mal vista, ¿no? Sentir culpa o vergüenza sobre los comentarios o que los métodos anticonceptivos puedan afectar en su salud. En muchos lugares, por ejemplo, como mencionaba, se cree de que el uso de métodos anticonceptivos de edad temprana puede generar una situación, por ejemplo, de infertilidad o que le va a producir situaciones de mayor riesgo para su salud, ¿no? Y esto no es así. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es garantizar la disponibilidad óptima, ¿no?, de los insumos anticonceptivos en los servicios de salud y su producción gratuita, ¿no? Como estamos diciendo, estamos con todos los métodos anticonceptivos y estamos modernizando la canasta de métodos anticonceptivos y existen a disponibilidad de manera gratuita. Existen muchas personas, por ejemplo, de que no conocen a veces que los métodos anticonceptivos son gratuitos. Una de las cosas que a nosotros nos ha llamado la atención, que ustedes deben haber escuchado las campañas, por ejemplo, o las actividades de promoción de vasectomía que hacíamos, y uno de los éxitos que tuvimos era que sí, se mencionaba, el Perú pone a disposición la vasectomía gratuita. No, siempre ha sido gratuita, lo que pasa es que no se ha estado brindando y mucha gente desconoce que la vasectomía era gratuita. Entonces no accedía a los servicios, ¿no? Porque precisamente desconocían, aparte de una serie de problemas post-COVID que hemos tenido, una demanda, digamos, insatisfecha que se había acumulado, porque estamos buscando carreteras, pero todos los métodos anticonceptivos son gratuitos, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores que tenemos para poder ver los contextos, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Este es, por ejemplo, el número de consejerías que se viene desarrollando, tanto en hombres como en mujeres, y mujeres, por ejemplo, que acceden a métodos anticoncepción oral de emergencia de 12 a 17 años. Miren cómo hemos incrementado, por ejemplo, y esto está en el contexto de la recuperación de servicios. Por otro lado, el uso de métodos anticonceptivos, miren, estos son todos los métodos anticonceptivos que usan los y las adolescentes, que acuden, por ejemplo, precisamente a los servicios de salud. Y vamos a poder ver que, por ejemplo, si bien es cierto, ha habido una disminución del método anticonceptivo, que es el inyectable trimestral, sin embargo, lo hemos visto que ha generado, por ejemplo, un incremento del uso del implante. Esta tendencia, por ejemplo, al cambio de método, que es lo que se llama la mezcla anticonceptiva, es una situación que se observa cuando precisamente se promocionan métodos anticonceptivos de larga duración. Los primeros que comienzan a acceder a ellos generalmente son los adolescentes, ¿no? Entonces comienzan a cambiar el método anticonceptivo, que es la inyección trimestral, por el implante. Y mire, estamos mirando que eso es lo que viene ocurriendo en nuestro país y esperamos que siga de esa forma, ¿no? También acá vemos, por ejemplo, la diferencia en lo que significa el uso de métodos modernos y métodos tradicionales. Nosotros, de aquí en adelante, ya no estamos hablando de métodos tradicionales. Realmente los métodos llamados tradicionales son métodos que tienen una tasa de falla muy alta, que realmente, ¿hasta qué punto podremos llamarlos métodos anticonceptivos? Nosotros sabemos que para que un método, por ejemplo, sea efectivo y garantice una atención o garantice, por ejemplo, su efecto, debe tener por lo menos, ¿no?, un menos del 10% de falla. Y si los métodos tradicionales están por encima del 20 o 25% de falla, no podemos hablar de métodos tradicionales. Lo que pasa es que se ha estado mencionando y se introducía estos métodos llamados tradicionales porque de repente había un grupo o una población que deseaba acceder a ellos. Bueno, está bien, no negamos la posibilidad de que también se brinde como información los métodos tradicionales para grupos específicos de repente que tienen situaciones religiosas o de conceptos que no quieren usar métodos anticonceptivos modernos. Y esas personas, bueno, habría que ofrecerles un método, pero siempre informándolo. Pero no podemos incorporarlo como una política pública. Eso es lo que nosotros... Y tampoco se reconoce la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud reconoce que estos métodos no pueden incorporarse como políticas públicas. Como políticas públicas se introduce el método moderno. Y mejorar la canasta, es decir, la cantidad de métodos modernos a la cual puede acceder la población. Y eso es lo que precisamente nosotros estamos haciendo
en la actualidad, desde nuestra dirección, desde el Ministerio de Salud, ¿no? Cambiar el concepto claro de que precisamente los métodos que se deben utilizar en lo que significa planificación familiar dentro de lo que significa una política pública, ¿no? de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, no es una política pública direccionada a disminuir que las personas tengan hijos, no, sino a garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese contexto que pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener, son los métodos modernos. ¿Y cómo vamos en métodos modernos? Bueno, ahí nos vamos muy bien. Vamos más o menos, por lo menos, cerca de 20 puntos menos del promedio precisamente regional latinoamericano. Y lógicamente también tenemos que sincerar estos datos porque nos va a servir para que nosotros mejoremos e impulsemos, y todos los que trabajamos en salud trabajemos y miremos claramente que estos son los métodos modernos. Incluido, yo les comento, ¿no? Hasta hace 2 años, el MELA, ¿no? Como método anticonceptivo, cuando por ejemplo ya hay evidencia de que el MELA solo funciona cuando haya menorrea. ¿Y cuando la mujer deja de tener amenorrea? Cuando precisamente pues ya va a estar embarazada. Entonces no podemos nosotros hablar de MELA en métodos como un método anticonceptivo. Pues. Podríamos decirle a la mujer que de repente, por ejemplo, sí podría ayudarle si ella no accede, pero si tenemos métodos anticonceptivos modernos, lo que tenemos que garantizar es justamente explicar a las parejas que si ellos desean, por ejemplo, tener un método anticonceptivo y garantizar un buen intervalo, ¿no? Y para garantizar ese derecho es que los métodos modernos están para adecuarse a sus necesidades, ¿no? Este es también miren la clasificación, ¿no? Acá está de todas maneras, ENDES todavía no registra el tema de los métodos tradicionales, pero vamos al tema básica de que pensar también que si, por ejemplo, mientras mantenemos por encima de un 21.1% los métodos, ya lo estamos clasificando como también que se junta con el 21.9% de métodos de personas que no usan métodos anticonceptivos, por lo tanto, la exposición al riesgo de tener hijos no esperados, que justamente determina para el caso adolescente con una situación económica y social muy crítica, y para mujeres, por ejemplo, mayores, situaciones, por ejemplo, también que pueden interrumpir lo que significan sus proyectos. Entonces estamos llegando cerca del 40% de mujeres que están expuestas a embarazos no deseados. Y estos embarazos no deseados son los que, por ejemplo, están dentro de lo que significa el contexto de posibilitar o incrementar o aumentar de que las mujeres se controlen menos ese embarazo porque no lo esperaban y estén más expuestas a morir. Entonces, los métodos anticonceptivos, además de actuar en lo que significan los adolescentes, garantizar, por ejemplo, su sexualidad sin riesgo para que garantice su desarrollo personal, incrementa, y los métodos anticonceptivos también disminuyen muertes maternas hasta tal vez cerca de un 30%. El número de muertes maternas, por ejemplo, pueden evitarse si se garantizara, por ejemplo, métodos anticonceptivos, uso de métodos anticonceptivos modernos que garanticen los embarazos esperados, o sea, deseados. Muy bien, este es el uso de métodos anticonceptivos modernos. Miren, tenemos una gran dispersión también. Mientras que el 57% es el promedio nacional, tenemos regiones como, por ejemplo, Tumbes, que esto es hasta 66.4%, o Puno, donde tenemos 37.7%. Y lugares, por ejemplo, en donde precisamente usan menos métodos anticonceptivos modernos, como Huancavelica, Tacna, Ancash, Loreto, etc. En este grupo, por ejemplo, que se encuentran por encima, o sea, que usan menos métodos anticonceptivos, tenemos también regiones a las que la situación de salud también genera una situación de producción de riesgos donde tenemos más alto número de muertes maternas, como Loreto, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, donde precisamente, por ejemplo, tenemos un alto número de muertes maternas que todavía no logramos ser controladas, así como Puno, ¿no? Que también tenemos este problema. Esta es la tasa global de fertilidad que decíamos, que es precisamente el promedio. Doctor, disculpe, 5 minutos. Ya, ok, sí, ya estamos por terminar ya. Justamente los datos N, la tasa global de fertilidad, ¿no? Que lo dijo por mujer y la expectativa que tiene. Y esto, por ejemplo, es el uso de métodos anticonceptivos modernos por parte de adolescentes. Hemos incrementado, como estamos mirando, el uso de métodos anticonceptivos, disminuido, por ejemplo, métodos anticonceptivos llamados naturales en adolescentes, ¿no? Y este es el tipo de métodos anticonceptivos, como hemos visto, ¿no? Se viene incrementando el uso de métodos anticonceptivos de larga duración,
Y esto es, por ejemplo, el plan multisectorial que se intervino para hacer prevención del embarazo adolescente. Hoy día estamos en el 8.9%, según el ENDES del 2021. Hemos logrado mejorar porque la meta era de 10.74. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, para mejorar intervenciones? Estamos trabajando en lo que significa la socialización y el garantizar de que precisamente los adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos. Estamos modernizando el sistema a través de los módulos de planificación familiar de Guaguaret y hemos introducido otro método anticonceptivo que es el SIU, con levonorgestrel, ¿no? Es decir, que ustedes saben que el SIU, por ejemplo, el sistema intrauterino de liberación con levonorgestrel, al cual, por ejemplo, ya pueden acceder las mujeres en general y que antes solamente estaban en la parte privada, ahora ya está en la parte pública para que puedan acceder a él, ¿no? Entonces, estas intervenciones justamente van direccionadas a también cambiar el contexto, ¿no? Para que se visualice, uno, que los métodos anticonceptivos son parte, deben formar parte, por ejemplo, de acompañar a las parejas para decidir cuándo y cuántos hijos tener, y que debería ser, y lo hemos dicho muy claramente, para que no haya una vida, para que haya una vida sin sorpresa. O sea, tú estás planificando tu futuro, tú estás generando, por ejemplo, y quieres hacer muchas cosas, entonces planifica con métodos anticonceptivos seguros que no están contra ti, sino forman parte de ti, que tú puedes usar con toda seguridad para que precisamente puedas, por ejemplo, realizar, no tener embarazos planificados en el momento que ustedes decidan, ¿no? Entonces, todas estas actividades que vamos desarrollando, como le digo, van acompañados también de lo que significa, por ejemplo, mejorar lo que significan los servicios de salud sexual y reproductiva, promover la igualdad de género, disminuir, por ejemplo, la tasa de embarazo de adolescentes, básicamente, por ejemplo, garantizando su derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, y también, por ejemplo, mejorar lo que significa la educación sexual integral asociado a intervenciones, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, en puntos específicos que estamos desarrollando para que tanto los servicios de salud como los profesores manejen los mismos idiomas y se puede detectar a aquellos adolescentes que requieren servicios o requieren anticonceptivos porque ya de repente están empezando a tener relaciones sexuales, deberían acceder. Para terminar y para agradecer también la oportunidad, uno de los puntos y aspectos importantes también que quisiera decirles es que, por ejemplo, dentro de lo que significan algunas intervenciones en política pública se manifiesta el hecho de, por ejemplo, incentivar la postergación de relaciones sexuales en los adolescentes. Ya se ha comprobado a nivel mundial e incluso en nuestro país de que no es, por ejemplo, una intervención adecuada. Lo que requieren los adolescentes es información para que ellos, por ejemplo, vayan tomando decisiones de acuerdo a su expectativa que tienen y al desarrollo, por ejemplo, de su propio contexto social, cultural e incluso biológico. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante cómo estamos a nivel de país, ¿no? Y muy importante lo que dice, no se trata de postergar, sino de brindar información, ¿no? Para que ellos tomen la mejor decisión en el momento oportuno. Gracias, Guillermo. Muy amable. Sí, muy bien.